Romanos capítulo 8, versículo 14. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde en este día. Amén. Este mensaje me lo entregaba el Señor durante la madrugada de un día de oración. Y a veces uno, hermano, tiene que luchar por una bendición. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted como que sueña algo y después se le olvida? Bueno, el enemigo quiere arrebatarle la bendición cuando es de Dios. Y después yo sigo, me levanto y oro al Señor y le digo: Señor, tráeme nuevamente esa revelación o lo que tú me hablaste, o lo que tú querías entregarme o decirme. Y veo una Biblia abierta y escucho la voz del Señor que me dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Y en esta noche el Señor quiere también transmitir el mensaje a la iglesia. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Y que el Señor nos guíe para que, así como la lectura dice, amén, los que son, ¿verdad, hermanos? Eso que se dejan o que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Leemos entonces el único versículo para ya estar empezando conforme Dios permita la predicación en esta noche. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, repitámoslo todos juntos ahora. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Demos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome asiento, mis hermanos, y que al momento de sentarse usted no deje de clamar, de decir: Señor, guíame, guíame, Señor, dirígeme, oh Dios. Porque muchos fueron los guiados en la Biblia que aparecen, amén. Muchos ejemplos hay de hombres guiados por el Espíritu de Dios conforme a la voluntad de Dios. Desde los patriarcas, amén, de todos aquellos que hicieron, ¿verdad, hermano?, la voluntad del Señor, desde Moisés, amén, guiado, enviado por Dios a una nación, ¿verdad, hermano?, cierto, grande, Egipto, un imperio, pero de él dice que confiaba en Dios porque él dijo: yo oí la voz, vi la zarza, amén, y obedecí a ese mandamiento de ir, ¿verdad, hermano?, y conforme a la palabra de Dios, libertar a un pueblo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así Josué también, Josué cruzó el río Jordán, amén. Y dice que él, conforme a la voz de Dios, al mandato de Dios, él se dejó guiar por el Espíritu de Dios, amén. Y dejando que Dios fuera delante de él, amén. O sea, todos los que se han dejado guiar, dejan que Dios vaya adelante. Y nosotros vamos atrás obedeciendo. Que Dios nos ayude a entender entonces en esta noche de qué manera y cómo somos guiados por Dios y si obedecemos a esa guianza de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nos sacamos a aprender, ¿verdad, hermano?, qué significa o ser guiado, pero si no obedecemos, ¿cómo debemos ser guiados? Amén. Dice que nosotros somos guiados como padre a hijo. Amén. Usted cuando atraviesa una calle, guía un negocio al hijo, cuando es pequeño lo lleva de la mano. Amén. O lo lleva a conocer. Así también es Dios con nosotros. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Bueno, la palabra del Señor en esta noche nos habla durante este capítulo 8 varias cosas importantes dentro de ella. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Habla, como en el 14, resumiendo todo lo que se lee anteriormente en el capítulo 8 del 1 en adelante. Y dice que Dios hizo, ¿verdad, hermano?, muchas cosas con nuestra vida, así como hizo con el pueblo o la iglesia de aquellos hermanos de Roma. Y lo primero que ha hecho con nuestra vida es, ¿verdad, hermano?, traernos a sus caminos. Y al traernos nuestros caminos, yo pienso que nunca debemos dejar de recalcar esta parte.
o esta obra maravillosa que Dios hizo en nuestras vidas. Y por eso lo que Dios hizo con nosotros es, ¿verdad, hermano, cierto? Limpiarnos o perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? 8.1 dice, ahora pues, como título, viviendo en el Espíritu. Gloria a Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Necesito que alguien me ayude con la lectura. ¿Me puede, hermano Joaquín, ayudar? Amén. Póngase acá. De ahí alcanza a ver, ¿cierto? Entonces, dice la palabra del Señor, amén, y nos ayuda en el día de hoy a hablarnos, amén, sobre su palabra o estos versículos en lo cual dice que Dios viene, cierto, sobre nuestra vida, amén, y dice que no hay ninguna cosa que impida al hombre ser salvo, porque no hay nada que impida al hombre ser salvo si Dios le regala o le entrega esa salvación. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? No hay nadie que a nosotros nos quite. Dios bendiga a la iglesia del Señor, ese regalo que Dios nos ha dado. Porque cualquiera va, ¿verdad? Es como un tratado que hoy día estábamos entregando, amén. Cuando alguien hace algo por nosotros estamos agradecidos por él y nosotros solamente queremos devolverle ese favor que Dios ha hecho con nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mejor póngase yo porque va a estar viendo acá. No creo o va a estar, que le voy a dar varios versículos. Amén. No creo que sea tan rápido para buscar en la Biblia. Así que va a ir apareciendo aquí en la pantalla, usted me va ayudando en la lectura. Amén. Desde ya, ayúdame con este versículo, repítelo, Romanos 8.1. Amén. A ver si alcanza bien, a leer bien de ahí. Amén. Está leyendo a mi hermano Joaquín. Amén. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. No sé, ya. Es que también tiene que ver. Ya. Bueno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Pero ahí agrega la Escritura, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa es la plena seguridad que nosotros debemos tener, amén, de que tenemos esa salvación, de que tenemos esa bendición tan grande. Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que Dios nos libró, amén, de que Dios nos salvó, que Dios nos rescató. Estemos buscando Hebreos capítulo 9, versículo 27. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Siga leyendo, hermano. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y de manera, dice, ¿verdad, hermano? ¿Qué es lo que Dios hizo con nuestra vida? De manera, amén, que para los hombres está establecido, amén, que mueran una sola vez, y luego dice el juicio, amén, porque Dios, verdad, hermano, dice que Él nos transmite que nosotros tenemos que luchar por una bendición, porque un día cada cual de nosotros vamos a ser juzgados, vamos a ser pesados. Dios bendiga a la iglesia del Señor según nuestras obras, según nuestros actos, verdad, hermano, que hayamos hecho. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, y como decía, amén, ¿qué hizo Dios con los pecados de los creyentes? Amén. Porque nosotros tenemos mucho que agradecer. Vamos a estar leyendo algunos versículos para agradecer, hermano, que cuando Dios hizo esa obra tan grande y maravillosa en nuestra vida, dice que Él, verdad, hermano, hizo algo especial. Ahí en 2 Corintios 5:19, amén. Él dice, Él no lo puso en nuestra cuenta, porque Él dice que esa deuda nosotros no la podíamos saldar, la deuda del pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Está 2 Corintios 5:19. ¿Está bien? Amén. Dice que Dios estaba,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole, dice, en cuenta a los hombres sus pecados. Amén, dice que Él no tomó en cuenta. Dios bendiga a la iglesia del Señor esos pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A los hombres, dice, aquellos pecados y no los encargó. Y nos encargó a nosotros la palabra, dice, de la reconciliación. O sea, Él dice, yo perdono los pecados, yo ofrezco perdón, yo ofrezco salvación, pero Él encarga, ¿cierto?, a su pueblo, encarga a su iglesia, encarga a aquel que tiene que predicar la palabra de Dios, amén, para traer esa reconciliación con Dios y con el hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él encarga, hermano, ¿cierto?, porque dice que nosotros estábamos separados de Dios. Nosotros estábamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con una enemistad permanente con Dios. Porque dice que así está el pecador delante de Dios. Él está todos los días enojado o airado con el pecador. Por eso tuvo que venir Cristo, ¿verdad, hermano? Y traerlo esa salvación. Y traer esa palabra, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que nosotros teníamos que reconciliarlos con Dios. Que nosotros teníamos que llegar a un acuerdo con Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No es que nosotros teníamos que pagar esa deuda, porque nadie podía pagarla, como dice, Él no nos puso a cuenta, no nos cobró, ¿verdad, hermano, cierto, esa deuda? Porque nosotros no la pudimos pagar y nunca la vamos a poder pagar. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Entonces nuestro deber, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es predicar la palabra del Señor, y usted predicar la palabra de Dios y decirle, reconcíliate con Cristo. Reconcíliate con Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ponte a cuentas con el Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Porque cada día nosotros fallamos. Cada día nosotros pecamos delante de la presencia de Dios. Y cuando nosotros salgamos a la calle tenemos que decir, hay alguien que ha pecado, hay alguien que ha fallado. Aquí hay uno que puede perdonar esos pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Reconcíliate con Dios. Porque dice la palabra del Señor, por cuanto todos nosotros hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿O podíamos nosotros, cierto, fallando, siendo pecadores, llegar a la presencia de Dios? Dios mandó a Cristo a morir en la cruz para que nos reconciliáramos con el Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nadie podía ir al Padre si no fuera por Cristo mismo. Como nadie puede ir, ¿verdad, hermano, cierto, a Cristo si no es por el Espíritu Santo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que el Espíritu Santo es el que convence y trae las almas, trabaja los corazones de los hombres y los trae a los pies de Cristo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Por eso nosotros somos parte de esa palabra que estamos leyendo. Amén, que todos los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque un día nos guió el Espíritu Santo, hermano. A usted no lo guió, usted vino porque Dios bendiga a la iglesia del Señor, dobló la esquina y se encontró con una iglesia. O porque su papá tiempo atrás le dijo ¿verdad, hermano? Tú tienes que portarte bien, no tienes que tomar, no tienes que fumar. No, hermano, si nosotros cuando nos apartamos, porque todos nos hemos apartado los caminos del Señor, un día Dios tuvo que trabajar de nuevo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo tuvo que amonestarnos. Amén, el Espíritu Santo tuvo que redarguirnos. A mí me pasó así, no sé si a usted le ha pasado así. Y si no le ha pasado, algún día le va a pasar, va a tener que nuevamente pedir perdón delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname, he fallado. Como el hijo pródigo, perdóname, Señor, tenía todo en la casa de mi padre y ahora he salido. Dios bendiga a la iglesia del Señor y he venido a otro lugar, derrochando lo que tú me habías dado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Comiendo algarroba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero me deseo, ¿verdad, hermano? Porque nosotros tenemos que volver en sí. Eso es lo que cuesta, reconocer, ¿verdad, hermano? Cierto, que la condición que cuando estamos en la casa del Padre, ¿verdad, hermano? Ahí estábamos con un buen techo, ahí estábamos con una buena comida, ahí estábamos, ¿verdad, hermano? Cierto, amparados. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque éramos herederos de todo lo que tenía el Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Entonces dice que ese hombre o ese hijo dijo, volviendo en sí. Dice que, hermano, quizás ninguno le fue a buscar, terminando con esta idea, ninguno le fue a buscar, sino que él recapacitó dentro de sí. Porque por mucho que nos hablen, por mucho que nos digan, por mucho que nos prediquen, aquí se predica la palabra de Dios casi una hora.
Y a veces la hora completa, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y durante ese tiempo Dios nos está hablando. Durante ese tiempo Dios nos está corrigiendo. Dios nos está amando. Dios nos está entregando su palabra. Dios nos está consolando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tenemos que recibir ese consuelo y agradecer. Gracias, Señor, porque estoy en la casa del Padre. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Iré y volveré a la casa de mi Padre. Y hazme como uno de tus jornaleros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a su pueblo en esta noche. Amén. Entonces ese es el gran amor de Dios, que la obra, hermano, maravillosa que Dios hace en nuestras vidas. Dice que lo puso sobre Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él se llevó nuestras cargas, nuestros pecados. ¿Por qué las queremos seguir llevando nosotros? ¿Por qué nosotros queremos cargar con lo que no podemos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados? Amén, hermano. Nosotros ahora, ¿cierto? Viviendo, ¿para qué? Para la justicia. Porque Dios nos perdonó, Dios nos limpió. Ahora nosotros tenemos que hacer obra, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Obra justa, dice la palabra del Señor. No somos salvos por obra, pero sí los hijos de Dios, esos son llamados a hacer buenas obras. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los hijos de Dios, hermano, se dan a conocer que son hijos de Dios porque actúan como Dios actúa. Aman como Dios ama. Amén. Perdonan como Dios perdona. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hablan como Cristo habló. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los que me aman, decía, amén, porque Él le amaba. Porque dijo que Él le amó primero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esto no fue, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como nosotros decimos muchas veces en el mundo, esto fue un flechazo. Se miraron dos, se agradaron, se gustaron, y fue un flechazo, decimos nosotros, ¿sabe? Pero no, la Escritura dice que Él nos amó primero. Y después nosotros llegamos al encuentro y dijimos, Él me ama a mí. Amén, yo le voy a devolver ese amor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Entonces, esta es la palabra del Señor, amén, que nosotros, estando muertos ya, si nosotros ya morimos para el mundo, nosotros ya morimos al pecado, nosotros ya morimos, ¿verdad, hermano? Cierto, los afanes de esta vida. Y como nosotros ya morimos estos afanes de esta vida, morimos ya, ¿verdad, hermano?, al pecado y a todas cosas muchas veces que nos afanamos en esta vida, sea trabajo, sea estudio y tantas cosas, estaríamos todos o la mitad de la iglesia en el punto. Pero se va avanzando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esta fiesta, Dios bendiga a la iglesia, y nosotros más nos ocupamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y menos transmitimos este amor, como decía delante de la palabra del Señor. Y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Y usted ha reconciliado a alguien, a Dios con Cristo. Yo no dudo que no lo ha hecho. Pero ¿por qué no lo ha seguido haciendo? Ha acercado a alguien a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y lo ha traído al Señor. ¿Y por qué ella no quiere perseverando en acercar a aquellos, cierto, para que sean salvos como usted y como yo? Para que también alcancen esa misericordia. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Entonces dice que Dios borró nuestros pecados, Romanos 4:7, amén. Mi hermano Joaquín va a estar leyendo ahí Romanos 4:7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Bienaventurados somos, pues, hermano. ¿Cuántas cosas no le debemos al Señor? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dios nos perdona. Dios, verdad, hermano, nos liberta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Somos bienaventurados por la obra que Dios hizo en nuestra vida. Amén. Y por eso tenemos que ser eternamente agradecidos delante de la presencia de nuestro Dios. Salmo 32, versículos del 1 al 3.
Gracias, Señor Jesús. Lo que Dios hizo con nuestros pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amén. ¿Qué es ahí en el 3? Mientras callé. Mientras callé. Amén. Entonces, ¿no tenemos que callar nosotros? No, Padre. ¿Por qué no cantamos las maravillas que ha hecho Dios nosotros? Porque muchas veces, ay, me duele aquí, me duele acá, me duele la cabeza. Amén. Siento un vacío en mi corazón. Amén. Tengo tal vez un desánimo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahí está la respuesta que Dios le está dando, porque usted no tiene que callar lo que Dios ha hecho con su vida. Si un día Dios le sanó, amén, en lo espiritual, amén, en lo físico, usted no tiene que callar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice la palabra del Señor, bienaventurado, ¿no, hermano? Amén, amén. Bienaventurada o no, hermana, dice la palabra del Señor. Porque somos bienaventurados cuando nuestras transgresiones, ¿verdad, hermano? Dice que Dios, ¿verdad, hermano? Las perdonó y cubrió nuestros pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es más, dice que Él arrojó nuestros pecados a lo profundo de la mar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y allá nosotros los vamos a ir a buscar nuevamente. Allá nosotros vamos a ir, ¿verdad, hermano? Y a desenterrar ya lo que estaba enterrado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hace poco vi un reportaje de un hombre famoso, de estos adinerados locos que no hayan que hacer. Entonces se hizo un submarino y este hombre quería romper un récord de ciertas personas que bajaban a lo más profundo del mar. Y buscó una fosa, no recuerdo en qué lugar era. Amén, aquí en Chile también hay una fosa muy profunda que tiene más de, no sé si 3.000 o 5.000 metros. La fosa de Atacama creo que se llama. Y dentro de uno de aquellos lugares, este hombre se metió en el tipo de cápsula o submarino y descendió como 5.000 metros para abajo. A lo profundo de las partes más profundas de la tierra, del mar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tal vez él bajó lo que más pudo. Dios bendiga a la iglesia del Señor para ver algo especial, para ver algo extraordinario. Pero tal vez sus ojos, ¿verdad, hermano? No encontraron nada novedoso, sino que todo lo que está de costumbre debajo del mar. Porque Dios cuando habla, ¿verdad, hermano? Que Él lo arrojaría a lo profundo, ¿cierto? A lo más profundo del mar nuestros pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que nadie los puede sacar de ese lugar. Nadie puede saber dónde están escondidos nuestras faltas, nuestros pecados. Todo lo que Dios ha perdonado en nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Dice, y los alejó de nosotros, Salmo 103, versículo 12. Porque eso es lo que tiene que permitir la palabra de Dios, hermano. Alejarnos, amén. Cubrirnos, Dios bendiga a la iglesia del Señor de aquellos pecados. Yo lo leo, amén. ¿Cuánto está lejos, dice, el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros, dice, nuestras rebeliones. Gracias, O sea, de un extremo de la tierra al otro extremo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O de donde nace el sol hasta donde se esconde. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así Dios alejó los pecados de nosotros. Dios bendiga, hizo una obra maravillosa, ¿no? Dios nosotros, hermano. O no nos acordamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que Dios perdonó, ¿verdad, hermano? Cierto, tal vez lo que nosotros consideramos imperdonable, que muchas veces nuestra familia lo dijeron, pero mira lo que hiciste. ¿Cómo puede hacer tanto daño? ¿Cómo puede herir? ¿Cómo puede fallar? ¿Cómo puede hacer tanta, verdad? ¿Cómo puede ser tan malo o tan mala? Decimos muchas veces nosotros como hombres. Pero el amor de Dios no fue así. Él nos miró con misericordia. Él perdonó nuestras faltas, nuestros pecados. Porque no teníamos excusa delante de los hombres, pero un día vino Él con aquella sangre bendita que derramó en el madero de la cruz. Esa sangre dice que a nadie desprecia, ni aún dice a un corazón contristo y humillado, dice que a este recibe y escucha al Señor. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Por eso Dios abra nuestro corazón en esta noche, hermano. Porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
Tenemos una mirada solamente que mirar y decir gracias, Señor, porque tú eres el que está, Dios bendito, no es el hombre el que está ahí. Hay un altar que tú has preparado para bendecirme en esta noche. Señor de Dios, Padre. Y agrega ahí, ¿verdad, hermano? El Isaías también, en Isaías 38, 17, dice, los puso detrás de sí mismo. Dios bendiga, hermano, nuestras vidas. He aquí, dice, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Cómo fue que cargó la cruz el maestro, hermano? No fue que la puso sobre sus hombros, sobre su espalda. Dios bendiga a la iglesia del Señor, sobre aquella espalda herida, azotada, golpeada. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahí llevaba aquella cruz, ¿verdad, hermano? Al monte del Gólgota, para padecer por nosotros, por mí y por usted, para pagar nuestros pecados, nuestras rebeliones. Así las llevó el Señor y las puso tras de sí. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Ahí dice Miqueas 7:19, mi hermano Joaquín va a estar leyendo. Los arrojó. Amén. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias, gracias, Rey. En lo profundo del mar todos nuestros pecados, amén. Porque Dios siempre quiere tener misericordia, hermano. Dice que Dios nos habla por su palabra, a veces nos amonesta, nos corrige, pero Dios, sobre esa palabra, Dios abre una puerta para que nosotros alcancemos el favor de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? ¿O Dios nos está cerrando la puerta? Dios está abriendo puertas, hermano, para que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Dice, los arrojó por completo. Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gracias, Padre. Él no se acuerda. Somos nosotros los que los volvemos, ¿verdad, hermano cierto?, a revivir en nuestras vidas. Somos nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los que los volvemos, ¿verdad, hermano cierto?, como decía un principio, a desenterrar. La palabra del Señor nos habla que el que no quería trabajar, amén, encontró que el talento era poco, tomó el talento y lo enterró. Lo que era bueno lo enterró. Y lo que es malo, muchas veces nosotros lo queremos desenterrar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El viejo hombre, el viejo joven, la vieja mujer. Porque muchas veces tenemos ira, tenemos, verdad, hermano, celo, tenemos, verdad, hermano, cierto, rabia, tenemos pena. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nosotros decimos, tenga cuidado, que le puede aparecer el viejo hombre. Y así actuamos muchas veces nosotros, amén. Cuando alguien, verdad, hermano cierto, se nos opone a nosotros. Y muchas veces nos desafía, porque la gente del mundo a nosotros nos desafía a veces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y en cualquier situación, en trabajo, en estudio, en cualquier lugar, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros nos ponemos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y queremos desenterrar todo lo que teníamos anteriormente, todo lo que Cristo había sepultado. Amén. En lo profundo de la mar en esta noche. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, no se acuerda, dice, de nuestros pecados. Hebreos 8:12. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Te alabamos, Señor Jesús. Lea mi hermano Joaquín, el Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias. Sí, está bien, perdón. Sí, estaba viendo Román. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Rey. Entonces dice ahí nuevamente la palabra del Señor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Él no se acordará más, no nos recordará más, amén, o no nos hablará más, hasta cuando nosotros
nos hayamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos hayamos apartado de eso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Estamos entendiendo o no? Amén, amén. ¿O nos está costando entender la palabra del Señor? Vuelvo a leer mi hermano Joaquín, capítulo 8, versículo 1. Amén, que es conforme a lo que habíamos leído ahí. Dice que nunca más se acordará, pero ahí en el versículo 1 dice que ¿por qué no se acordará? De esos pecados, de esas rebeliones, esas iniquidades. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo No, es- era en Romanos 8.1. Amén. Romanos 8.1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así estamos cerrando esto, que cuántas cosas Dios hizo maravillosas con nosotros. Amén. Que Él no se quiere acordar. Él no quiere, ¿verdad, hermano cierto?, hablarnos ni siquiera más del pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que nos está diciendo la palabra del Señor, que no hay condenación, ¿verdad, hermano cierto? Pero ¿para quiénes? Dios bendiga a la iglesia del Señor. No hay condenación a aquellos los cuales, dice, están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A los que ya se han apartado, ¿verdad, hermano cierto?, de las iniquidades, ¿verdad, hermano?, de la falta, de los pecados, ¿verdad, hermano? Y dice que ahora andan conforme, sino que al propósito de Dios. ¿Cuántos hermanos lo creen así en esta noche? Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Dice, por eso ya no hay, dice, más condenación para nosotros. Amén. Dice que el Hijo de Dios tiene una realidad. Tiene una realidad en la vida, ¿cierto?, de los que aquellos que le sirven o quieren agradar al Señor. Estemos buscando Gálatas capítulo 3, 26. Porque todos los que son guiados, repito el versículo base, son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu de Dios, mis hermanos? Porque nosotros cuando estamos de la iglesia, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros pedimos dirección a Dios. Amén, los que somos más, ¿verdad, hermano cierto?, más antiguos, podemos ser o maduros, ¿verdad?, las cosas del Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en un clamor, en una comunión a Dios y decirle, Señor, guíame lo que tengo que hablar, guíame lo que tengo que decir, Señor, guíame, Señor amado, todo lo que tengo que entregar delante de tu presencia. Esos son los guiados por el Espíritu de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice ahí la palabra del Señor, amén, que estos se hicieron hijos de Dios por la fe, dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que no creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Amén. A los que creen en su nombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A los que creen, ¿verdad, hermano? Y reciben su palabra. Dice, poseen el Espíritu de Jesús. Gálatas 4:6. Dice que esa tiene que ser una realidad para nosotros. Amén. Si queremos andar conforme a la voluntad de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Dice, poseen el Espíritu de Jesús. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, el cual clama, Abba, Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que el Señor habló como en 3 oportunidades esta frase, y Él decía y clamaba al Padre en el Espíritu. Él clamaba, ¿verdad, hermano?, delante de la presencia del Señor. Y Él pedía muchas veces auxilio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, al Padre. Y en otra oportunidad dice que Él honraba al Padre. Por eso decía, Abba, o te bendigo, te engrandezco, te consulto, Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque eso es lo que tenemos que tener los hijos de Dios. Nosotros consultar a Dios.
Estamos confundidos, consultémosle a Dios. Busquemos cómo nosotros nos comunicamos con Dios. No hay teléfono que llegue donde está Dios. Tenemos que arrodillarnos en la presencia de Dios. Tenemos que consultar por la palabra de Dios. Dice que si nosotros clamáramos a Él, ¿verdad, hermano? Él respondería de los cielos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice que clamaba Cristo mismo y consultaba al Padre. Poseen, dice, el Espíritu de Jesús. Amén. Romanos 8:14. Ahí es lo mismo que estábamos leyendo. Amén. Sigamos abajo. Lucas 15:24. Dice que gozan de un lugar privilegiado con el Padre. Porque dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén, hermano. La historia que le estaba contando, ¿verdad, hermano? El resumen de la historia del hijo perdido. Del hijo pródigo. ¿O acaso usted no se gozó, hermano, cuando alguien andaba en el mundo o andaba perdido? O alguien estaba descarriado, como es la palabra del Señor, que a algunos no les gusta que le digan esa palabra a los cristianos. Estaba descarriado, estaba apartado, ya no oraba. Amén, ya no cantaba, ya no venía a la iglesia, ya no se congregaba. Y un día vio usted y lo vio entrar por las puertas nuevamente y venir delante de la presencia de Dios y decirle, gracias, Señor, porque nuevamente estoy delante de tu presencia. ¿De cuántos dice que se regocijaron aquel día, hermano? Porque eso es lo que Dios produce en nuestra vida. El diablo se enoja cuando viene un alma nueva a la casa del Señor. Pero dice la Escritura que cuando alguien o hay un pecador que se arrepiente, dice que hay gozo en el cielo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador viene al arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor, porque era mi hijo, dice, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Porque muchas veces, ¿verdad, hermano? Algunos hijos los damos como por perdido. Algunos padres, ¿verdad, hermano? Algunos esposos lo damos como perdido, como ya, ¿verdad, hermano? Cierto, no hemos tenido la facultad de recuperarlo. De poder hacer, ¿verdad, hermano? Cierto, y nosotros decirle de que haya restaurado su condición. Porque hay distintas condiciones que el diablo daña en el hombre o en la mujer. Pero así dijo el Padre. Era mi hijo, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios quiera que en esta noche aquellos que no habíamos perdido el horizonte, habíamos perdido el camino, Dios por su palabra nos va a volver en esta noche. Amén. Dios por su palabra quite la venda de los ojos en esta noche. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así la palabra del Señor decía, revelan el carácter del Padre. Mateo 5, 45 al 48. Ayúdeme en la lectura, mi hermano Joaquín. Revelan el carácter del Padre. Y lea con harto carácter ahí, amén. Mateo 5, 45, 48. Gracias, Señor. Amén. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Gracias, Padre. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Señor. Amén. Dios bendiga. Al 48 falta. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, nosotros tenemos que irlos perfeccionando, hermano. Tenemos muchas fallas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y lo único que nos puede perfeccionar a nosotros es la palabra de Dios. Lo único en lo que nos puede guiar a nosotros es la lumbrera que es la palabra del Señor. Si no dejamos esa luz permanente en nuestra vida, nuestro caminar va a ser de tropiezo. Nuestra vida, nuestro caminar va a ser, ¿verdad, hermano cierto?, en tiniebla. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino tiene que ser permanentemente, diariamente para nosotros. Porque cada día dice que trae su propio afán, ¿sabía usted? Hoy día dice, me voy a gozar en la casa del Señor. Amén, voy a disponerme en las cosas de Dios. Y mañana el diablo te está esperando a la vuelta. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Y Él tiene muchas armas. Dios bendiga a la iglesia del Señor para poder usar. Por eso ahí tiene que estar la palabra de Dios. Y cada día, ojalá usted en la mañana diga, Señor, aquí, háblame por tu palabra, por misericordia, lo que tienes que enseñarme en este día. Y Dios, muchas veces Dios les puede librar de lazo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque irá la palabra que la espada delante de usted peleando. Ella es la que va a ir libertando. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y Dios bendiga a la iglesia del Señor. Son discípulos disciplinados, dice, por el Padre. Hebreos 12, del 5 al 11. Voy a estar leyendo ahí entonces Hebreos 12, del 5 al 11. Ya vamos a estar terminando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, y habéis ya, dice, olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén, amén, Padre. Aunque la repitamos cada día, tenemos que memorizarla y absorber esa palabra del Señor. Y dice ahí, hermanos, si soportáis la disciplina, ahí es cuando viene la bendición, amén. Sí, Señor. Como dijo la pastora en delante, la obediencia está la ganancia, y aquí Dios también la transmite de otra forma. Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre dice no disciplina? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ojalá todos fuéramos disciplinados para que seamos demostrados de que somos hijos de Dios. Pero si se os deja, dice, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, amén. O sea, Dios de una u otra forma siempre Dios ha tratado con nosotros. Todos los que estamos aquí. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces llegamos, antes de llegar hasta aquí, ya pasamos por unas cosas durante el mundo. Y estando acá, no crea que Dios no le va a aprobar. No crea que Dios le va a hacer lo que usted quiera. Amén. Dios tiene que enderezarnos. Dios bendiga a la iglesia del Señor para que el árbol crezca derecho. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice, sois bastardos y no hijos. Líbranos, Padre. Dura tu palabra, Señor. ¿Hasta dónde había dicho? Amén. 11. Ahí, hasta el 11. 5, 11. Amén. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedeceremos, dice, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahora nosotros le acordamos que cuando nuestros padres, como decía, todos fueron participantes, nos castigaban y decíamos, por algo nos castigó mi papá o mi mamá. Y si nosotros contamos como experiencia eso, ¿por qué no tenemos que dejar que el Padre, dice la palabra del Señor, también nos discipline? Amén, amén. Tal vez Él no va a tener una correa en su mano. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero hay que tener cuidado porque los castigos de Dios también son severos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el Padre, ¿a quién en verdad, hermano, castiga? Al que no obedece. Porque ¿qué padre va a ser tan malo? Dios bendiga a la iglesia del Señor para castigar a alguien que hace el bien. Dios bendiga a la iglesia, si alguien hace el bien, hoy día el Padre dice, mira, haz esto, o si no te voy a castigar. Y después ve que el hijo o la hija hace eso, dice que viene después y le premia, le recompensa. Así también es Dios con nosotros. Si no solamente Dios nos va a reprender para castigarnos, sino que muchas veces Dios, cuando ve que nosotros somos obedientes y sometidos, dice que Él trae bendición sobre nuestras vidas. Amén. Y el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Después da, verdad, hermano, fruto apacible. Porque después se lo empieza, verdad, hermano, cierto, a volver, verdad, hermano, cierto, el rostro que teníamos antes. Porque sabía usted, verdad, hermano, que se me olvidó ese cuando dice que el Jehová dice, hermosea el rostro. Amén. Jehová, verdad, hermano, cierto, dice, Él hermosea el rostro de la persona. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Amén, porque nosotros, ¿verdad, hermano? Nos sentimos felices sirviéndole al Señor. Amén. Vea el número 12, no sé si ese lo leemos, si no. Recuerdo que hay un punto muy importante ahí, pero no sé si será ese. Pasamos a otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por lo cual dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Sigamos leyendo, amén. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios bendiga a la iglesia al Señor. El requisito fundamental que Dios pide a la iglesia. No a la iglesia a tiempo de nacer. No a la iglesia, ¿verdad, hermano cierto? Pentecostales. Sino que a toda la iglesia. Porque está en la palabra del Señor. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Por eso tenemos que guardar santidad delante de Él. Amén. Dice, los transformados por el Padre. Romanos 8:29. Te alabamos, Jesús. ¿Sabe que el versículo 7, búsquelo por mientras, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí nos habla en Romanos 8, versículo 7. Y los designios, ¿sabe lo que es, hermano? Es la voluntad del hombre, la voluntad, ¿verdad, hermano? Carnal del ser humano. Dice que los designios, ¿verdad, hermano cierto? Es como la voluntad, amén, o el propósito que tiene la persona, pero cuando dice que nosotros esa voluntad la tomamos para nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que esa voluntad es carnal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que esos designios, ¿verdad, hermano? Son enemistad contra Dios. Porque nosotros ya tenemos que aprender a conocernos a nosotros, en qué somos débiles, en qué nos falta entregarle al Señor. Señor, ¿habrá un designio en mi vida? Porque muchas veces nosotros nos consideramos perfectos y vemos los errores solamente los demás y los nuestros no los vemos. Porque no porque el hombre esté adelante, el hombre está allá, está acá, o la mujer está allá, está acá, no tiene, ¿verdad, hermano cierto? Cosas que entregarle al Señor. Todos tenemos que entregarle algo a Dios. Y usted que más que conocer el de los demás, tiene que conocer los suyos. ¿Sabía usted? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque esos designios, dice, son enemistad contra Dios. Amén. Porque no se sujetan, dice, a la ley de Dios, no se sujetan a la palabra de Dios. Usted tiene que examinarse nada más, por hermano, y decir, ¿sabe? Tengo un pensamiento, irá con la palabra de Dios. Se sujeta a la palabra de Dios. Se sujeta a un mandamiento de Dios. Esa voluntad, ¿verdad, hermano? Ese deseo que tengo. Por eso es que me estoy transformando tal vez, ¿verdad, hermano? Tal vez en un enemigo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque no se sujetan, dice, ni tampoco pueden. Porque Dios no tiene nada que ver, no tiene comunión con el pecado. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque a los que antes conoció también ese era, ¿no? Romanos 8:29, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los muchos hermanos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Primera de Juan, capítulo 3:2. Dice que Él hizo una transformación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Somos transformados por el Padre. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? ¿O usted piensa que usted está tal cual o igual como antes de conocer al Señor? Si estamos tal cual, ¿verdad, hermano cierto? O igual, es porque tenemos que preocuparnos y ver que Dios nos ha hecho transformación en nuestra vida. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser como, dice Él, ejemplo o sedado. Amén. Él le dijo a sus discípulos, ejemplo sedado, amén. Que lo que Él hacía, nosotros también teníamos que hacerlo. ¿Usted quiere ver lo que hizo el Señor? Ahí está en la palabra de Dios. Él predicaba, Él oraba, Él oró ante la tentación, antes de ser llevado a la cruz.
Él cantó el canto, cantó el himno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. En la cena, Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, Él, ¿verdad, hermano? Instituyó una iglesia, instituyó un cuerpo de Cristo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él fue ejemplo para todo. El único ejemplo perfecto que nosotros podemos seguir, el ejemplo que Cristo dejó. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque si usted mira al hombre, tal vez, cierto, el hombre le va a fallar. Usted mira a la mujer le va a fallar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dijo Pablo, hay un blanco perfecto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa es mi mirada, ese es mi camino. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ¿cuánto podemos decir nosotros? No, hermanita, usted haga como yo. Oh, tendría que ser el apóstol Pablo, porque el Pablo dijo, ¿verdad, hermano? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Tal vez el único que escribió eso en la Escritura. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Tenemos que ser ejemplos, sí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde, amén. Porque un día le veremos como Él es perfecto. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Un día dice serán recibidos en gloria. Juan capítulo 14, versículo 3, amén. Señor, bendito Padre. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que Dios tiene, hermano, para su pueblo. No es una promesa grande, no es una promesa, ¿verdad, hermano?, que Dios tiene o que Cristo tiene para su iglesia, que al que venciere, dice, yo le daré a beber, ¿verdad, hermano?, o comer del fruto del árbol de la vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo, ¿verdad?, dice, le haré entrar o habitar en aquellas moradas celestiales. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Es por eso que el Espíritu Santo, hermano, es la obra más grande que Dios quiere hacer, prepararnos para la venida o para el reino de los cielos. Gracias, Rey de la Gloria. Y si usted se considera que está viviendo conforme a la palabra de Dios y no está viviendo como el Espíritu, es que Dios tiene que guiarlo por ese camino, por esa senda. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén, Señor. Si no nos negamos a Él, Dios bendiga a la iglesia, si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos seguirle a Él. Para terminar, estoy leyendo del 11, Romanos 8, versículo 11, perdón, del 12 hasta el 14. Amén, estamos terminando en esta noche. Así que, hermanos, decía el escritor a los romanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Le invito a ponernos en pie en esta noche. Amén. Repitamos todos juntos estos últimos 3 versículos para estar terminando la palabra del Señor. Del 12 hasta el 13. Amén. Todos juntos, si podemos leer fuerte. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Dios bendiga la palabra del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Amén. Vamos a estar orando por su palabra. Aquí está el altar. Si alguno de mis hermanos quiere pasar al altar en esta noche y decirle gracias, Señor, porque quiero aprender a ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Quiero que tú me entregues revelación. Quiero que tú me entregues, Padre, una palabra, Señor. Lo que te agrada de mí, Señor amado. Lo que